hipotéticos y los hiperactivos categóricos, que hacen referencia a lo mismo, chicos, dentro de este contexto, cuando estamos haciendo referencia al deber, la voluntad que nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, ya sin pensar en las consecuencias, sin pensar en los factores externos que influyen dentro de nuestras decisiones, sino tengo que hacer lo que está bien, hacer lo que está correcto en sí. Dentro, chicos, de esto de aquí, Immanuel pues viene a clasificar esta moral, chicos. La clasifica en dos, moral autónoma y moral heterónoma. La moral autónoma hace referencia cuando el deber, chicos, es subjetivo. Recuerden que la clase pasada ya estábamos mirando esto de la teoría de los valores, que el objetivismo, que el subjetivismo, que el objetivismo es el valor que nosotros les ponemos a las cosas, mientras el objetivismo, ¿qué es? Es un valor, chicos, que el objeto l- se da, chicos, se otorga en sí y por ende no va a variar, no va a cambiar. Así, chicos, hace referencia en este caso cuando nosotros decimos moral autónoma, o sea, el deber es subjetivo, o sea que viene influido por nosotros mismos. Pero ¿cómo así viene influido por nosotros mismos, chicos? Por la voluntad que nosotros tenemos de realizar tal acción o no. Por ende, chicos, la moral autónoma está relacionada con el imperativo categórico. ¿Ya? Y además esta proviene de la razón y no de Dios, ni del placer, ni del dolor alguno. Por ende, chicos, la moral autónoma hace referencia que nosotros actuamos haciendo lo correcto, haciendo lo que es apropiado, haciendo lo que es justo. Ya porque eso viene influenciado algo subjetivo que está dentro de cada uno de nosotros. Mientras que la moral heterónoma hace referencia que el valor es objetivo. O sea que nosotros actuamos en base, chicos, o nuestras acciones están influenciadas por la ley, por la educación, por normas, por fines que yo tengo que cumplir. Entonces, no hago tal acción porque voy a obtener un castigo. Entonces, eso hace referencia que es objetivo, chicos, que ya viene algo de afuera que influye pues en nuestra toma de decisiones. Y según Kant, la moral heterónoma no es apropiadamente moral porque esta proviene de la razón humana. Ya, y es como nosotros veíamos o visualizábamos la clase pasada de los imperactivos categóricos y el imperactivo hipotético. El imperactivo hipotético es como la moral heterónoma, porque esta de aquí está condicionada. Yo voy a hacer tal acción por tal cosa, así como yo les había comentado, hoy día le ayudo a mi amigo, pero esperando que para la siguiente también tiene que ayudarme. Eso significa, chicos, que está condicionado. Eso significa que nosotros actuamos a lo que está alrededor, a factores que se encuentran alrededor de nosotros. Mientras que la autónoma, yo actúo, chicos, porque es lo correcto. Yo actúo de tal manera porque es lo apropiado, porque tiene que hacerse así. Eso, chicos, dentro del deber, según Kant, dentro de la moral autónoma y la moral heterónoma. A ver. Ya, en la antigüedad, chicos, la palabra arete significaba fuerza o también tiene el significado de eficacia. En este caso, nosotros, chicos, vamos a ver un poquito de la virtud, pero ¿quiénes nomás vamos a ver un poquito de la virtud o quiénes hablan de la virtud? Habla, chicos, Platón y habla Aristóteles. Cada uno de ellos tiene un pensamiento muy diferente. Cada uno de ellos vamos a ver qué es virtud para Platón, qué es virtud para Aristóteles, cómo conseguimos llegar o convertirnos en personas virtuosas. Ya recuerden que justamente el deber lo estábamos visualizando pues con Kant y en este caso nosotros vamos a visualizar virtud con Aristóteles y Platón. ¿Qué será virtud para ellos? ¿Qué será virtud pues para Aristóteles, virtud para Platón?
Ya, entonces eso. Espérense para ver, pues que están diciendo que no se puede ingresar. Ya, ahora sí. Ya, entonces eso, muchachos. Ahorita vamos a ver qué será virtud. Ya, antiguamente la virtud, como lo da a conocer ahí, chicos, significaba fuerza, eficacia. Antiguamente la virtud dentro de una persona es, chicos, era la valentía. Esa era la única virtud que se tenía que, o bueno, que tenían las personas en la antigüedad, la valentía. Por ejemplo, chicos, valentía para qué? Para ir a las guerras, ir a pelear, ir a morir, chicos, por el lugar donde pertenecía. La valentía de cuando esté en ese momento, chicos, de lucha, en ese momento de pelea, que ¿cómo se llama? No se marchen, no se vayan, sino que se mantengan ahí peleando. Eso antiguamente, chicos, era la virtud. Ya después, con la aparición de los filósofos, ya cambió una perspectiva que mencionaban que Aristóteles daba a conocer que la virtud más importante dentro de una sociedad era la justicia. Ser justos frente a diferentes situaciones. Y después, obviamente, actualmente, chicos, las virtudes tienen otro significado, otro, pues, otro, bueno, otro significado dentro de la sociedad. Ya antiguamente, como les comentaba, virtud solo era ese coraje, ese ánimo, esa valentía de ir a estas guerras. Nada más. Vamos a ver, chicos, qué es para Platón una persona virtuosa. Ya, dice, aunque no existe una definición exacta de virtud en la obra de Platón, Sócrates, el principal personaje de sus diálogos, se opone a la visión antigua y relativista de la virtud, que también era defendida por los sofistas, y denota el sentido moral. Básicamente, recuerden chicos que Platón daba a conocer el pensamiento de Sócrates. Sócrates, chicos, no escribió absolutamente nada, no dejó nada. Lo que se conoce de Sócrates es gracias a Platón, y en las obras de Platón se da a conocer, chicos, que es la virtud en sí, pero referente al pensamiento de este personaje. Para Platón, una persona virtuosa, básicamente, chicos, y esto ténganlo muy presente, para Platón, ¿cómo puedo convertirme en una persona virtuosa? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona virtuosa? Es, chicos, purificando el alma. ¿El alma de qué? Purificando de conocimiento, de sabiduría. Eso nos hace una persona virtuosa según Platón. Recuerden que Platón hablaba de qué? Del dualismo, que existe el alma y el cuerpo, y que el alma se divide en tres partes, el alma irracional, el alma concupiscible, el alma irascible. Entonces, eso nosotros tenemos que tener mucho en cuenta cuando yo que sé me hable la virtud sobre Platón. Entonces yo rápido, él hablaba, chicos, del conocimiento. Él hablaba que hay que purificar el alma. ¿Ya? Ajá. ¿Cómo purificamos el alma? Con conocimiento, chicos. De esa manera purificamos el alma, con conocimiento, estudiando, analizando, leyendo. De esa manera decía Platón. Recuerden que para Platón esto del alma racional, el alma que tiene sabiduría era muy importante. Entonces, de esa manera, chicos, para Platón nosotros podíamos purificar el alma, adquiriendo conocimiento, aprendizaje, aprendiendo sobre la realidad, sobre lo que nos rodea. Esa era una característica de cómo nosotros, como seres humanos, podemos convertirnos en personas virtuosas. De ahí otra, el conocimiento del bien, de la verdad, de la justicia, ¿ya? Que eso nosotros tenemos que conocer. Y la última, chicos, está tener armonía con las tres partes del alma, tener esa armonía, porque recuerden que, claro, a Platón hablaba del dualismo y que se divide en alma y cuerpo, pero el alma tenía sus subdivisiones y cada una de ellas cumplía una función en específico. Y entonces Platón dice, ya, hay que tener conocimiento, hay que purificar el alma.
Ya también hay que, bueno, tener conocimiento sobre la verdad, la justicia, pero también hay que tener una cosa muy importante para ser personas virtuosas, que es esa armonía entre las tres partes del alma, porque cada una de las tres partes del alma tiene su propia virtud. Y ahí vamos a verlas. Aquí nosotros tenemos, chicos, la división de las partes del alma y la virtud que nosotros encontramos en cada una de las partes del alma. Tenemos la parte racional. Recuerden que la parte racional era la parte, la alma que pensaba, la alma que tenía que, la virtud de sabiduría, de prudencia. Y ahí se lograba con el conocimiento de lo que se debe hacer antes de cada circunstancia. Ese chico, recuerden que la parte racional era el jinete que nosotros habíamos mencionado. Hoy decía la persona que conduce un auto, tiene que saber, tiene que, yo que sé, saber qué significa los signos que les coloca en cada uno de los laterales de las carreteras. Tiene que saber dónde ir, cómo ir. Entonces, eso, chicos, esa es la parte racional, ella es la virtud que tiene. Mientras que la parte irascible, la virtud es la fortaleza. Ya la de actuar de acuerdo con lo que nos dicta la prudencia, con lo que nos dicta, chicos, la parte racional. Si yo qué sé, estoy en una situación problemática y mi corazón o mi mente me dice, haz esto. Entonces, eso, chicos, es fortaleza, es la parte, el alma irascible, es cuando se actúa a, a partir de lo que nos dice la prudencia o de acuerdo a lo que hace referencia, chicos, a la prudencia. Y por último tenemos la parte, chicos, concupiscible, que la virtud vuelta es la templanza, que es la moderación de los apetitos, que hace referencia a que nosotros debemos de controlar, perdón, nuestros apetitos, nuestros placeres que presenta esta parte del alma. Ajá, a ver, déjeme, o sea, sería hacer el bien. No, no, aquí, claro que tenemos que actuar con bien, pero netamente aquí estamos viendo cómo nosotros podemos ser una persona virtuosa. Ya como decía Platón, que nosotros podemos ser una persona virtuosa, pues teniendo una armonía con las almas para actuar obviamente de manera correcta. Ya uno, saber, tener sabiduría. Otro, pues, actuar de acuerdo a lo que me dicta mi sabiduría, lo que me dicta mi prudencia. Y quinto, pues, tener esa moderación de los apetitos, que son esa moderación de los placeres corporales o carnales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eso. Ujú. Tal vez alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Entonces, básicamente, chicos, Platón decía cómo nosotros podemos convertirnos en personas virtuosas. Pues purificando el alma, chicos, y teniendo una armonía entre las tres partes del alma. Eso decía Platón, que nosotros tenemos que tener conocimiento, sabiduría, y de esa manera, pues nosotros somos consideradas unas personas virtuosas, porque tenemos conocimiento, tenemos sabiduría. Entonces, esa manera o de esa manera nos lleva a cabo, chicos, a convertirnos a personas virtuosas. Mientras Aristóteles, vuelta decía lo contrario, ¿va? Ven un ratito. ¿Ya? Vuelta a Aristóteles, él también nos daba a conocer, chicos, sobre la virtud. Y la virtud para Aristóteles se va a identificar como un hábito. ¿Ya? Según Aristóteles, nosotros nos convertimos en personas virtuosas mediante el hábito. ¿Y qué es el hábito? Mediante la práctica, mediante cómo nosotros nos desenvolvemos, mediante cómo nosotros lo practiquemos dentro de la sociedad. Y de esa manera nosotros somos considerados personas virtuosas. Ya, según Aristóteles, chicos, para nosotros convertirnos en personas virtuosas, debemos de colocarnos en el justo medio de dos actitudes extremas, que esas actitudes extremas se les suele llamar vicios. Ya recuerden que nosotros habíamos visto un poco de Aristóteles,
que decía que Aristóteles, o bueno, que la finalidad del ser humano es ser feliz y cómo podemos ser felices convirtiéndonos en personas virtuosas. Pero exactamente cómo nos podemos convertir en personas virtuosas, colocándonos en el justo medio de dos actitudes extremas o de dos vicios. Aquí les voy a poner un ejemplo para que más o menos ustedes me vayan entendiendo. Aquí, espérenme un momentito. Ya, aquí voy a poner, chicos, una virtud. Bueno, aquí voy a poner, espérenme un momentito y ya les explico. Ya, ya, según Aristóteles, chicos, ¿qué dice? Nosotros nos podemos convertir en personas virtuosas colocándonos en el justo medio de dos actitudes extremas. El justo medio, chicos, o esa virtud es la valentía. Esto es el justo medio. Ya la valentía. Y las actitudes extremas, pues es temerario y es cobarde. Según Aristóteles, decía que nosotros debemos de actuar, o bueno, debemos de colocarnos en la mitad de tales acciones, ni mucho ni menos, ni por defecto ni por exceso, estar ahí en la mitad tranquilamente y de esa manera nosotros nos podemos desenvolver adecuadamente dentro de la sociedad, colocándonos en ese justo medio. Ya, por ejemplo, chicos, Aristóteles mencionaba que nosotros cuando vamos a actuar o cuando nos desarrollamos dentro de una sociedad, tenemos pues diversas maneras de interactuar con la sociedad. Ya, según Aristóteles decía, nosotros no tenemos que ser muy valientes. Ya no tenemos que exceder de valentía, porque si nosotros somos muy valientes, ¿qué pasa? Nos volvemos temerarios. Nadie va a querer socializar conmigo, nadie va a quererse relacionar conmigo, porque me fui a un extremo, me fui a un vicio. Y eso decía Aristóteles. Ya no puedo irme a ese extremo porque, chicos, se vuelve un vicio. Y si estoy en ese extremo, pues ya no soy una persona virtuosa. Pero, ¿qué pasa vuelta si no soy mucho, soy menos? Entonces, me vuelvo, chicos, cobarde. Si soy menos valiente, me vuelvo cobarde. Entonces, ¿qué pasa? Nadie va a querer, chicos, relacionarse o no se van a relacionar adecuadamente o apropiadamente conmigo. Y si estoy en ese extremo, ¿qué pasa? Estoy en un vicio. Y si estoy en un vicio, no soy una persona virtuosa, no puedo considerarme como una persona virtuosa. Entonces, eso mencionaba Aristóteles, que nosotros debemos de colocarnos en la mitad, donde dice valentía, chicos, aquí, ni menos, ni mucho, perdón, ni menos. Porque si soy muy valiente, me ubico en un extremo. Pero si soy muy menos cobarde, me ubico en el otro extremo, chicos. Entonces, esas eran las reglas, la teoría que daba a conocer Aristóteles, que ubicarse en el justo medio de dos actitudes extremas. Y cuando nosotros lográbamos esto, pues ya éramos unas personas virtuosas. Pero como les comentaba, esto no es que el día para el otro ya lo logramos, sino es con el hábito, practicando. ¿Ya? Practicándolo todos los días. Yo que sé, igualmente con la virtud de la puntualidad. No llegar atrasada digamos, a clases o llegar puntual a la clase, chicos. Entonces, yo tengo que estarlo practicando todos los días hasta que se vuelva un hábito. Eso es virtud para Aristóteles, chicos. Eso. Entonces, en sencillas palabras, ¿cómo nosotros, según Aristóteles, podemos convertirnos en personas virtuosas colocándonos en el justo medio de dos actitudes extremas, ni por defecto ni por exceso? Ya, hasta aquí tal vez alguna pregunta. ¿Todo entendido? Bueno, vamos.
Ah, ves, un momentito. Va, no quiere pasar, ya ahorita ya. Ya, entonces eso, ve, miren, aquí dice, a partir de Aristóteles, la virtud empieza a identificarse más como el hábito, el exis. Las acciones dirigidas por la voluntad para lograr actuar según el justo medio entre dos actitudes extremas, identificadas como vicios. Para ser virtuosos, esto se logra actuar según el justo medio, lo que les decía, chicos, colocarnos en la mitad, ni por exceso ni por defecto. También, chicos, Aristóteles, también conocido como Estagirita, el Estagirita o Aristóteles, así se llama, chicos. Estagirita vuelta es el apellido o Aristóteles. Da una clasificación de los tipos de virtudes que existen en sí. Y son dos clasificaciones, que son las virtudes intelectuales y las virtudes morales, que las intelectuales son aquellas que se las conoce como dianoéticas y las intelectuales son aquellas que se conoce como virtudes éticas. Ya, las virtudes intelectuales son dirigidas al conocimiento de la verdad. Son los hábitos, chicos, que satisfacen el apetito del saber. Como dice, intelectuales son aquellas, chicos, que comienzan a tener que, o las personas que están dirigidas a estas virtudes, son aquellas que buscan conocimiento, buscan aprender. Esas son las intelectuales. Mientras las morales son dirigidas a la búsqueda, chicos, del punto medio. Ya es como las intelectuales, conocer, chicos, que está bien, conocer que está mal. Eso es las virtudes intelectuales, mientras que las morales o éticas es cuando ese conocimiento nosotros lo ponemos dentro de la práctica, chicos, dentro de ese momento donde vamos a buscar el justo medio de dos actitudes extremas. Ya, hasta aquí, ¿alguna preguntita? ¿Todo entendido? Ya. Ya ve, miren, aquí dice, tengo un dilema moral. Me gustan los cepillos de cerda dura. ¿Y el problema, perdón? ¿Cuál de los dos elegir sin hacer esto? Dice. O sea, sin probarlo, chicos. ¿Cómo sé que me va a funcionar si es que no lo uso? Entonces, hace referencia a algo así, chicos. Ya, bueno, con el hábito, con la práctica, que tengo que practicarlo. ¿Cómo voy a saber cuál me va a funcionar si no lo practico, chicos? ¿Cómo voy a saber cuál es el adecuado si no lo practico? Entonces, así mismo es con las virtudes según Aristóteles. Tengo que practicarlo, chicos. Ya tengo que convertirlo en un hábito para saber que está bien, para saber que está mal, para saber cómo ubicarme en la mitad. Y así, chicos, me convierto en una persona virtuosa, con el hábito, con la práctica de estas cuestiones en sí. Ya, eso, chicos, dentro del deber y la virtud según Platón y según Aristóteles. En este caso, nosotros vamos a entrar a visualizar otro temita que hace referencia a la política como característica del ser humano. Ya, ese tema no es que, uy, qué bestia, es del otro mundo tan difícil, es sencillito, incluso me parece que lo vamos a ver dentro de ciudadanía, en este concepto en sí. Por ejemplo, chicos, aquí nosotros vamos a ver al mismo personaje que hemos estado viendo de las virtudes. Incluso aquí me olvidé de decirles que aquí, chicos, Aristóteles tiene un apodo y ese apodo es Estagirita, así se lo conoce. Bueno, vamos a ver aquí, chicos. Este Estagirita o Aristóteles decía, chicos, que el ser humano es un animal político o el son politicón. ¿Qué quiere decir? Aristóteles decía que por naturaleza el ser humano busca la manera de cómo, chicos, cómo organizarnos dentro de la sociedad.
Porque recuerden que estos tres filósofos abordaban, chicos, cómo el ser humano debe de actuar dentro de la sociedad. Y entre uno de ellos, pues era cómo nosotros debemos de organizarnos. Ya como cuál es la manera, cuál es el sistema, chicos, de gobernación apropiado que se debe de llevar en un cierto espacio, un cierto espacio, chicos, en sí. Entonces, él menciona eso, que nosotros somos animales políticos, somos el son político. Dice, de hecho, para Aristóteles, la virtud ética más importante dentro de cada una de las polis o dentro de cada una de las ciudades es la justicia. Ya dice que consiste en actuar conforme a las leyes de la sociedad. Entonces, chicos, dentro de esto, bueno, lo que daba a conocer, pues, Aristóteles en sí. Vamos a ver. Recuerden que nosotros habíamos visto esto de las polis, que significaba chicos pequeñas ciudades o estados, y que dentro de estas polis vivía pues un número específico de personas en sí que compartían tradiciones, lenguajes, costumbres, idioma, chicos, religión, pero dentro de la política como característica del ser humano, aquí nosotros vamos a ver, chicos, que surge un sistema de gobernación idóneo, que este de aquí se llama la democracia. La democracia, chicos, es un sistema en donde se basaba que los ciudadanos son aquellos que participaban dentro de la política para la toma de decisiones, para elegir a un representante, porque recuerden que las polis en qué se basaban o en qué creían, en varios dioses, porque eran politeístas. ¿Ya? Y las leyes, chicos, las normas se regían a lo divino, a los dioses. Pero después, ¿qué pasa? Como cuando surge la filosofía, ellos dejan, chicos, a un lado esta perspectiva y pues dan a conocer un sistema de gobernación que pues es un sistema de igualdad, porque democracia, chicos, da ese concepto de igualdad, ya que se enfoca en la libertad y sobre todo en cada una de las personas en sí de manera individual. Entonces, dentro, chicos, de estas polis nace este concepto de democracia, que democracia significa igualdad. Por ende, chicos, recuerden que la cuna de la democracia, en donde surge este término, este sistema de gobernación, es en Atenas. Y dentro de Atenas había, o en ese tiempo, estaba un general y un político ateniense que impulsa, chicos, las reformas democráticas en la polis de ateniense, que comienza a expandir este pensamiento, esta democracia, que daba a conocer, pues, la igualdad entre todos los ciudadanos. Recuerden que en Atenas no todas las personas eran considerados ciudadanos, sino que solo aquellos que cumplían los requisitos como ser varón, mayores de 21 años. Entonces, ¿cómo se llama? Esa era la forma que hace referencia a democracia, a la igualdad ante todos los ciudadanos. Y Pericles, este general, comienza a expandir ya esta democracia, que es, miren, como ahí dice, etimológicamente democracia, ¿qué significa? Gobierno del pueblo, el poder del pueblo para decidir cualquier situación o para la toma o la resolución de problemas que se presentaban en ese tiempo. Ya, y al mismo tiempo, chicos, que este personaje Pericles comienza a expandir estas reformas democráticas, o sea, este pensamiento, este sistema de gobernación de igualdad, también, chicos, dentro de la literatura clásica nacen estos vocablos que son denominados prefijados o los prefijos, chicos. Y en ese tiempo, como nace este sistema de democracia, y que esa democracia significa igualdad, pues le dan un prefijo, chicos, a democracia y se lo conoce como ISO. Y aquí, chicos, dentro de este sistema, pues divide a la población en tres tipos. Que ahí está la isonomía, chicos. O bueno, no divide la población, sino divide esta
democracia en diferentes tipos en sí, que está la isonomía, donde dice todos los ciudadanos se deben de regir a las mismas leyes o deben de cumplir a las mismas leyes, todos los ciudadanos, chicos. Y ahí recuerden que la ciudadanía, pues antiguamente era muy excluyente porque solo incorporaba una cantidad de personas en sí. Vuelta a la isegoría, da a conocer que todos los ciudadanos tienen derechos a participar en los asuntos públicos. Ya tienen derecho a elegir a sus representantes. Y mientras la isocratía hace referencia a que todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos a magistrados. Todos. Ya, entonces, eso significa, o eso, chicos, se da a conocer dentro de la democracia en Atenas. Estas formas de igualdad, isonomía, isegoría, isocratía. Ya, y eso de ahí nosotros debemos de conocerlos y debemos de diferenciar en sí. Ya, vamos. Ya, aunque chicos, recuerden que mencionábamos democracia, ¿qué significa? Igualdad. Eso significa democracia, chicos. Igualdad. Pero recuerden que antiguamente existía igualdad. No, no existía igualdad, porque los únicos que eran considerados ciudadanos eran pues los que cumplían estos requisitos de ser hombre, mayores de 21 años, pertenecer a la polis. Ya, entonces, eso, muchachos, no era desde el inicio, ¿cómo se llama? Incluyente, era excluyente. Entonces, cuando era excluyente, chicos, bueno, hace referencia que no incluía a todas las personas, porque la mayoría, pues, no era considerado ciudadanos, eran los hombres. Y aquí, chicos, Platón, en esta teoría, bueno, el discípulo de Platón, o sea, ¿cómo se llama? Aristóteles, da una división de los tipos de justicias. Ya, los tipos de justicia, porque se supone la justicia ante la igualdad, porque recuerden que dentro, no me acuerdo si sí, creo que fue también en ciudadanía, fue, que nosotros vimos justicia e igualdad, ¿era lo mismo? No, no era lo mismo. Y recuerden que Aristóteles da a conocer que la justicia era una virtud muy importante dentro, chicos, de una ciudad, dentro de una polis. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de justicia frente a la democracia que tienen que haber. Y ahí está la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Que la justicia distributiva, ¿en qué se basaba? Que todos podían, todos los ciudadanos, ojo, todos los ciudadanos tenían acceso a derechos y obligaciones de acuerdo a los méritos. ¿Cómo así méritos? Honores que reciben, chicos, logros que dan. Yo qué sé, no sé, estaba en guerra y fueron los sobrevivientes, pero ganaron. Entonces, son méritos, logros que obtienen. Entonces, ellos tienen acceso a derechos y obligaciones de acuerdo a los méritos que han logrado, a los honores que han recibido. Mientras que la justicia comunitativa, esta de aquí vuelta, hace referencia a que uno debe de recibir equivalentemente lo que ha dado. Esa es la justicia, son los dos tipos de justicias que se deben de presentar dentro de una democracia para vivir, chicos, pacíficamente, armoniosamente. Entonces, eso. Ya, a ver, déjenme ver, hay otra, a ver, perdón. Ya, entonces, en resumen de lo que trata es la política como característica del ser humano. Aquí, chicos, esta Gerita o Aristóteles, como también se lo conoce, que dice, el ser humano toda su vida pasa averiguando, buscando, especialmente uno, buscando sistemas de gobernación, sistemas, chicos, de dirigir a una civilización, leyes, normas. Entonces, el ser humano siempre está en ese proceso de búsqueda de respuestas, búsqueda de soluciones. Por ende, chicos, Aristóteles nos determina como animales políticos, el político, porque nosotros estamos en constancia de búsqueda. Y en esa búsqueda, chicos,
dentro de las polis, dentro de las ciudades, que recuerden que habíamos dicho que cada ciudad tiene su propia costumbre, su propia tradición. Ya, entonces, dentro de estas ciudades, en Atenas específicamente, nace un sistema de gobernación que ya no se basa en dioses, que ya no se basa, chicos, en, ¿cómo se llama? En dioses, en tradiciones, en el ámbito religioso. Ya no, sino se basa a un enfoque, chicos, creado por nosotros mismos, que se llama la democracia. Entonces, eso, chicos, se ve en Atenas, especialmente, sí, en Atenas, en estas polis, la creación de la democracia. Donde la creación, chicos, de la democracia, ¿qué son? Hace referencia que la democracia es un sistema de gobernación de igualdad, en de todas las personas son considerados, pues, todas las personas, especialmente los hombres, son considerados, chicos, pues, iguales ante la ley porque pertenecen dentro de la ciudadanía. Entonces, democracia es igualdad. Igualdad entre todos los hombres mayores de 21 años, todos los que cumplían este requisito. Y democracia etimológicamente, ¿qué significa? Gobierno del pueblo. Porque demos es pueblo, chicos. Kratos es poder, poder del pueblo. Eso hace referencia a democracia. Y ahí nace como ese sistema de igualdad. ¿Ya? Nace como ese sistema de igualdad, porque el ser humano busca eso, chicos. Entonces aparece la democracia. Y este general Pericles comienza a expandir esta democracia dentro de Atenas, porque la palabra o este sistema de gobernación nace en democracia, pero todavía no se conocía qué es la democracia, para qué sirve, cómo funciona. Pero una vez visto, chicos, que democracia surge en base a la necesidad de igualdades dentro de la sociedad, nace, chicos, este término y Pericles lo expande. Pero recuerden que no es como que, ay, todos somos iguales o los hombres y las mujeres eran iguales. No, solo tenían acceso a sus derechos, a esa igualdad. ¿Quiénes? Los que, chicos, cumplían los requisitos dentro de Atenas. O sea, los hombres mayores de 21 años, ellos eran chicos, eh, tenían este derecho a la igualdad, este derecho a la democracia. Y en ese mismo tiempo surge, chicos, la parte literaria, en donde nacen los prefijados iso, que iso significa igualdad. Y ahí nacen tres características, chicos, de democracia. Isonomía, segoría y socratía. Isonomía, todos los ciudadanos deben de seguir, regirse las mismas leyes. Y seguridad, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Y socratía, todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos como magistrados. Ya, y recuerden que no es democracia hoy, que sin, como su nombre dice, igualdad, no porque fue excluyente también la democracia. No fue democracia que significa igualdad, no, porque también fue excluyente. Recuerden que excluía una gran cantidad de personas. Y aquí nos da, chicos, a conocer Aristóteles que la virtud más importante dentro de una polis es la justicia. Y hay dos, justicia distributiva y justicia conmutativa. Profe, ¿Sí? el profesor de matemáticas nos dijo que nos iban a dar media hora de receso. Media hora de receso. Sí, parece que de 6:45 a 7:15, pero no sé si ahorita o es después. No, en virtual no hay receso. Sí, así dijo porque teníamos que ir a cenar. Ah, pero creo que ha de ser en clases de él. Ajá, porque conmigo, bueno, en virtual, chicos, sí, no se da un poco de, no se da receso. Ajá, solo en presencial, sí, pero en virtual no. No sé si con él han llegado en esos términos. Ya es con él, ajá. Ah, ya está bien, gracias, Sí, profe. sí, ajá, sí, porque yo como no doy matemáticas, porque eso da de 7, creo que a 8 se da. Ajá. Entonces, eso, muchachos, sí. Eso ya creo que es con él, porque han llegado a ese acuerdo con él. Ajá, ya. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, eso, muchachos. Eso decía Aristóteles. Ya, pero como vemos, chicos, democracia no es igualdad. Ujú.
No es igualdad, chicos. Antiguamente, actualmente sí podemos ver un sistema democrático más igualitario, pero cuando nace esta democracia, porque es un concepto filosófico, democracia, nace dentro de Atenas, porque recuerden que pues, querían, como somos nosotros, o como sí dice Aristóteles, como nosotros somos animales políticos, buscamos sistemas de gobernación, pues nace este sistema. Antiguamente la democracia como sistema de igualdad, pero es igualdad para los ciudadanos, o sea, para los hombres mayores de 21 años, que pertenezcan a la polis, que sean libres. Y ese concepto de democracia que nace dentro de la filosofía, a lo largo del tiempo, chicos, ha ido cambiando, ha ido variando, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto también dentro de ciudadanía. Entonces, eso. Y esto de aquí, chicos, aprendan justicia distributiva, justicia conmutativa, que eso pregunta, ¿qué es isonomía y seguridad? Eso también preguntan. Entonces, chicos, tienen que saber la diferencia de cada uno de ellos. Eso. Vamos a ver, chicos, ahorita otro temita que hace referencia a la persuasión y el diálogo ético. Miren, miren, persuasión viene de persuadir, viene de convencer. Entonces, más o menos ahí nosotros nos estamos haciendo referencia. Y de ahí viene diálogo. Un diálogo, chicos, es una conversación. Y cuando decimos diálogo ético, es que hay ciertas características que se tienen que cumplir para que sea, chicos, algo correcto, algo apropiado. Y que ya vamos a ver esas características. Pero cuando vemos persuasión y diálogo ético, es que mediante un diálogo nosotros vamos a hacer o llevar a cabo a convencer, a persuadir, pero a persuadir, chicos, correctamente. Eso quiere hacer referencia a lo que nosotros vamos a ver a continuación. Aquí hay un personaje muy importante, chicos, que es Habermas. Él nos habla de este temita del diálogo persuasivo, del diálogo, chicos, ético. Y él nos da a conocer cuáles son esas características que se deben de cumplir para que esté dentro de la ética. Miren, dicen las polis griegas, ya porque todo surge en las polis, chicos. Todo surge en Grecia, porque recuerden que la filosofía de dónde es, de Grecia. ¿Ya dónde nacen? En las polis de Grecia. Y así como el sistema de democracia, ¿dónde nacía? En Grecia. Esto del diálogo también nace en Grecia. Y uno de los principales fundadores, chicos, del diálogo, Sócrates. Sócrates, él sí utilizó ese diálogo persuasivo, ese diálogo convencedor, ya para capturar, para liberar, chicos, ideas erróneas que tienen y colocar nuevos pensamientos, nuevas teorías, nuevos criterios. Entonces, él es uno de los principales filósofos que utilizó un diálogo persuasivo. Dicen las polis griegas, cada una en su sistema político, la asamblea era el lugar de deliberación. ¿Qué es deliberar? Conversar, dialogar, chicos. ¿Ya? Entonces, en las asambleas, que esto se llevaba a cabo en la ágora de una polis, conversaban, dialogaban, chicos, sobre los asuntos políticos, problemas, conflictos y obviamente daban soluciones. Pero para que, ¿cómo se llama?, nos acepten las soluciones o tratemos de ver, dar a conocer algo en sí que está sucediendo de la polis, ellos utilizaban un diálogo. Y ese diálogo que utilizaban era persuasivo para convencer, chicos. Yo que sé si hay un problema dentro de la polis y yo me levanto y digo, yo sé cómo solucionar este problema, pero tengo que convencer, chicos, que mi solución es correcta. Porque no puedo decir, yo sé cómo solucionar este problema y se murió. No, si no tengo que llegar a convencer, dar a conocer yo que sé las estrategias, métodos que voy a utilizar. Entonces, eso se trata, chicos, ese diálogo persuasivo. Y antiguamente se daba netamente en estas asambleas, en esta ágora, donde era una plaza, chicos, pública, en donde solo entraban quienes, los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos. Y ahí se daban a conocer esas ideas, esos diálogos, y persuadían, chicos, a través de esto. Ya dice, podemos afirmar que la comunicación de ideas, el lenguaje está constituido por un núcleo de racionalidad democrática. Entonces, nosotros cuando conversamos, dialogamos, damos a conocer un criterio, lo damos a conocer a través de la razón. Eso quiere decir, chicos, eso, que la comunicación es un tipo de lenguaje que se expresa a través de la razón,
de la razón de nuestros pensamientos que tenemos. ¿Ya? Y aquí está este personaje que les digo, Habermas. Habermas, chicos, propone la teoría de la acción comunicativa, una teoría que se basa en la racionalidad. Y ya vamos a ver la estructura del lenguaje para que sea basado, chicos, en la razón. Ya, incluso chicos, nos daba a conocer que este diálogo, este diálogo, esta acción comunicativa, tiene que estar orientada a un entendimiento mutuo, entendimiento entre los interlocutores. Ya, es como decir, yo ahorita estoy dando, no sé, voy a dar un discurso y en mi discurso pues hablo, expreso, explico y tienen que entenderme. Ya, y yo que sé, hay un problema, hay una persona que no piensa lo mismo que yo, pero no le voy a decir, sabe que retires. Bye, no, a ver, le escucho, chicos. Lo escucho, veo su opinión, veo su criterio, y en base a lo que me responde, yo busco otra teoría para convencerlo de lo que yo estoy diciendo. Entonces, pues llegar a ese entendimiento entre los locutores, un entendimiento mutuo, no me voy a poner ahí a pelear con una persona que piense diferente que yo. No, si todos vamos a pensar diferentes. Pero el propósito es llegar a un acuerdo, a un entendimiento mutuo, a un conocimiento, chicos, racional, un conocimiento innato, puro. Ya, porque recuerden que eso es la filosofía, dar conocimiento, dar teorías. Entonces, eso hace referencia esta propuesta que daba Habermas, que el diálogo o la intervención o la intención comunicativa que nosotros realicemos fomente este entendimiento mutuo entre los interlocutores a través de un diálogo, una conversación racional. Ya dice, en este sentido, el filósofo criticó la racionalidad moderna, estableció una propuesta de competencia comunicativa que rescata la ética discursiva como base de la racionalidad. Incluso, chicos, él dijo que, ¿cómo se llama? Este diálogo, esta competencia comunicativa tiene que ser liberadora. ¿Cómo así liberadora? Que yo, mediante el discurso que esté transmitiendo a los que me escuchan, eh, hacerles, chicos, liberar un pensamiento, ya que sea de mitos o un pensamiento erróneo que tengan. Y yo, chicos, con mi comunicación liberadora, mediante una buena intención comunicativa, mediante afirmaciones, mediante argumentos, yo explique, chicos, y eso se les quede dentro, pues, de su conciencia, dentro del cognoscente. ¿Ya? Porque eso propone, chicos, este filósofo, esa comunicación liberadora, que libere ese antiguo pensamiento que es erróneo y yo colocar un nuevo pensamiento, pues que es algo verdadero, chicos, que es algo innato en sí. Ya, entonces Habermas daba a conocer que nosotros mediante este discurso ya tenemos que utilizar un lenguaje apropiado para que, y ese lenguaje que nosotros utilicemos, llegar a un consenso universal, o sea, a un acuerdo. No es que me voy a pelear o me voy a disgustar y me voy porque no piensan lo mismo que yo, no. Que el lenguaje que yo utilice tiene, chicos, que pues llegar a ese consenso, ese acuerdo. Eso es un consenso, un acuerdo. Ya que quedemos bien, chicos, al final como que llegamos a un acuerdo y ya pues quedamos bien, no hay peleas, no hay discusiones, no hay disgustos. Entonces, para llegar a ese consenso, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características que el lenguaje debe de cumplir para yo poder llegar a un consenso y a un entendimiento mutuo? Es inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. ¿Ya? Voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, chicos, yo cuando estoy dando un discurso, estoy conversando, estoy dando a conocer algo. Ya, entonces, cuando yo hablo, chicos, mi lenguaje uno tiene que ser inteligible.
debe ser comprensible, chicos. No voy a estar aquí hablando rápido, tartamudeando o yo que sé, utilizando muchas muletillas, ya, porque no me van a entender, porque mi conversación, mi diálogo no está fluido. Entonces, no me van a lograr entender lo que trato de dar a conocer. Entonces, esa es una característica que tiene que cumplir el lenguaje. Tiene que ser inteligible, o sea, darme a entender, chicos. Tiene que ser comprensible, que me entienda. Otra característica tiene que ser, este lenguaje tiene que ser verdad. ¿Cómo así, chicos? Que tiene que coincidir con lo objetivo. O sea, chicos, coincidir con la realidad, coincidir con lo que yo puedo ver. Si en mi discurso, voy a poner solo un ejemplo, hablo de los unicornios, digamos, pero tienen que existir los unicornios. Tienen que existir los unicornios, chicos. O si no, pues no va a ser algo válido, chicos. No va a estar dentro de la ética. Si yo hablo que los unicornios existen, que los unicornios son así, que los unicornios caminan, que vuelan, ya tiene, lo que yo digo tiene que coincidir con lo que existe, con la realidad, con el objetivo. O si no, no está dentro de la ética. Otra, chicos, rectitud. Mi lenguaje tiene que adecuarse a las normas. Tengo que respetar la opinión, chicos, de los demás. A pesar de que yo esté dando un discurso, digamos, de la existencia de los unicornios, pero alguien de ustedes dice, no, pero dicen, no existen los unicornios por tal motivo. Entonces, yo a partir de la respuesta que él dice, lo trato de convencer de que sí existe, pero ateniéndome aquí a las normas, no le voy a decir, lo voy a retirar de la reunión. No, no puedo hacer eso, chicos, porque voy a estar contra esta parte ética. Ya, y la última, chicos, veracidad. De decir que debe de concordar con lo que yo pienso, con lo que digo. Si yo pienso que los unicornios no existen, pues voy a decir eso, que no existen. No puedo mentir, chicos. Ya porque si no voy en contra, chicos, a la parte ética. Y no voy a llegar a esa acción liberadora. Porque ni yo, chicos, pienso eso y voy a hacer que piensen los demás lo mismo. Entonces, es imposible. Entonces, esa, chicos, es el uso del lenguaje que se debe de utilizar para llegar a un consenso mediante el diálogo. Porque ahí sí, pues me van a creer, chicos, cómo me entienden. Por ejemplo, cuando yo estoy dando el discurso, me están entendiendo. Hablo de una cosa, un objeto preciso y eso existe en la realidad. Entonces, como logra coincidir con lo que yo estoy dando a conocer. Entonces, si yo soy respetuosa, acepto las opiniones de los demás, como que me hago llegar con ese respeto. Entonces, como que van a tener, chicos, otro pensamiento, otra perspectiva de mi persona. Entonces, como que van a decir, como que sí, sí le vamos a creer de que los unicornios existen. ¿Ya? Que lo que yo diga tiene que estar, chicos, con lo que yo pienso. Entonces, es que, no sé, utilizó un lenguaje bien adecuado siguiendo estas normas y nos llegó a convencer y ahora todos creemos que existen los unicornios. Entonces, eso, chicos, es una ética persuasiva, con un diálogo, sí, un diálogo, chicos, persuasivo, ético. Tiene que cumplir estas estructuras para pertenecer o estar de acuerdo con la ética. Y persuasivo, convencer, chicos. No estoy diciendo manipular ni imponer un pensamiento, porque manipular es y imponer son cosas diferentes a persuadir, porque persuadir viene de convencer, tratar de convencerte, no de manipularte ni de imponer, sino convencer. Y para llegar a esa persuasión, a ese convencimiento, tengo que utilizar este tipo de lenguaje, este tipo de características, y para que obviamente sea ético, porque manipular sería correcto, no, chicos. ¿Imponer sería correcto? No, no es lo correcto, chicos. Entonces no estaría dentro de la ética discursiva. Pero tratar de convencer, chicos, persuadir, pero fomentando este entendimiento mutuo para llegar a un consenso es lo correcto. Ya, eso, chicos, dentro
de este temita. Bueno, de estos tres temitas que hemos visto el día de hoy, hemos visto el deber, la virtud, la democracia y el diálogo persuasivo. ¿Tenemos alguna pregunta en este caso? No, listo. No, sí está grabada la clasecita, solo que ya no me permite vuelta a grabar en Zoom, pero de ahí sí la grabé de mi pantalla. Ajá. Entonces, sí, sí está.